¿Ya? Buenas tardes a todos. Ready. La asociación Ready, Red de Apoyo para el Diálogo Intercultural, presenta a Ricardo Cebaggio, este autor del libro Un Nuevo Poder. Está revolucionando con las ventas que está teniendo su libro. Ricardo, cuéntanos un poco de ti antes de empezar la presentación del libro. Háblanos un poco de tu biografía. Gracias, Betsy. Gracias a todas y a todos ustedes, los latinos y peruanos en particular, miembros de la Red de Apoyo para el Diálogo Intercultural de Madrid. Primero, para agradecerles por esta oportunidad de poder difundir mi propuesta innovadora de un nuevo poder para los países de América Latina y para el mundo entero en general, porque en todo el mundo la política gobierna la educación y gobierna los procesos de vida. Por lo tanto, mi propuesta se aplica para toda sociedad humana. En realidad, yo soy hijo nieto de italiano con una chiclayana. Mi padre argentino, mi abuelo italiano, mi madre cayatillana, de Chiclayo. Yo nací en Lima y de meses de nacido me llevaron a Cayaltí y ahí viví hasta que terminé la educación secundaria. Estudié primaria en Cayaltí, en una escuela fiscal del Estado, ¿no? Para los que no conocen esto. Estudié en el Colegio Nacional Santo Toribio de Saña, porque en Cayaltí, que está cerca de Saña, no habían colegios secundarios. Sí. Estudié hasta tercero de media allí en Saña. Y cuarto y quinto año fui al Colegio Nacional San José de Chiclayo, que es uno de los grandes productores y transmisores de conocimiento útil del siglo XIX, XX y XXI del país. A los 21 años terminé mis estudios en la Universidad Villarreal de Administración y empecé a trabajar al mes que salí de la universidad en Panamericana Televisión, donde estuve cerca de 30 años, en la época que Panamericana era la líder de los medios audiovisuales del país. También trabajé en la empresa Inca Kola cuando hubo un intermedio que el gobierno de Velasco intervino en la televisión y las personas que teníamos dignidad nos salimos para no trabajar con militares golpistas que destrozaron el país, como todos los gobiernos civiles y militares. Y fui a Inca Kola, que era socio de Panamericana. Me llevaron a Inca Kola y bueno, yo le pedí a Inca Kola que me envíe a estudiar a ESAN, que es una escuela de administración de negocios para profesionales, con la esperanza de que ahí me conozcan y me lleven a otra empresa. Y así fue. El primer día de clase en ESAN tuve varias ofertas, porque participaba en las clases, eran dinámica de grupos, ¿no? El esquema de estudio en ESAN. Sí. Y me llevaron a una empresa del sector avícola. Pero volvió la normalidad al país, le devolvieron el canal a los delegados Parker y nuevamente me llevaron. Y en Panamericana hice toda mi carrera, que era como en realidad la mayor fuente de conocimiento que yo adquirí en mi vida fue en Panamericana. Trabajar en un canal de televisión es un reto porque todas las áreas tienen que trabajar con eficiencia porque estás en una vitrina permanente ante tus clientes y en una competencia feroz. Y el que mejor trabaja, ese es la empresa que triunfa. Y eso formé parte de un equipo ganador, de un equipo con muchas personas capaces. Y bueno, cuando yo estaba niño, en Cayaltí, mi madre y mi abuela me llevaban a Lima para la fiesta del Señor de los Milagros o para un tema médico, el Hospital Baeza de mi familia.
Y la primera vez que llegué a Lima, después de haber nacido, ya estaba un poco grande, ¿no? 6 años, me imagino. Me sorprendí de ver en Lima tranvías, edificios, carros, y me hice la pregunta, ¿por qué Cayatí no es así? Y ahí creo que empecé a escribir el libro. A pesar de la vastedad de la ignorancia propia de los años, toda mi vida me la pasé buscando esa razón. Hasta que una vez que terminé mi carrera y trabajé en Panamericana, encontré el porqué. El poder concentrado en pocas manos que concentra la riqueza del y que tiene una incapacidad estructural de gobierno que por tal razón premedita una educación de mala calidad para tener voto fácil de engañar. Por eso es que la mayoría de votos que eligen a los presidentes mediocres y sombríos son las personas que tienen poca educación, y eso explica la escasa calidad de los gobernantes y también explica la forma tan primitiva y medieval de gobernar de una manera empírica, cortoplacista. Y bueno, cada gobierno es, digamos, un paso atrás. Algunos van a la izquierda, otros van a la derecha, pero todos van a la nada. Y la gran víctima colectiva es la sociedad, que cada generación nos atrasamos más y no resolvemos un problema secular de siglos que se llama pobreza y se llama desigualdad. Entonces, creo de que mi vida ha sido esa búsqueda incesante, pero el diagnóstico es la forma de empezar una transformación, un cambio. Yo encontré el diagnóstico y dije, bueno, pero ahora falta la receta. Y me pasé 18 años, los fines de semana, trabajando, hasta que empecé a buscar en los... Porque la imaginación es como el gato, ¿no? A aterrizar las ideas innovadoras que son parte estelar de mi libro Un Nuevo Poder. Eso es cuanto puedo más o menos resumir mi vida vinculada a mi creación. En su libro, según lo que he estado viendo, asegura usted que existen más de 30 millones de seres humanos que sufren hambre. Bueno, en América Latina existen más o menos, sí, según la FAO, más de 40 millones de seres humanos que sufren de hambre crónico. Eso quiere decir que no comen todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mira, pero lo irónico está en que nosotros como continente, como región, producimos el triple de alimentos que el país necesita, que la región necesita. Sin embargo, cerca de 40 millones de seres humanos no comen todos los días. Y lo peor de todo es de que más o menos el 18% de niños de 0 a 5 años sufre de desnutrición crónica, y esto es irreversible. Quiere decir que esos niños, cuando crezcan, no van a tener la capacidad normal como cualquier ser humano, porque ya tienen un problema desde el inicio de su vida que no se puede reparar, según los especialistas, los médicos, los nutricionistas, ¿no? Ese es el continente. Yo he hecho un diagnóstico común porque los factores que generan la pobreza son comunes. La mala educación, la mala salud, la falta de ingresos estables y suficientes, los servicios básicos deficientes y costosos. Para que tengan ustedes una idea, América Latina representa en suma más o menos el 25% de las tierras fértiles del mundo, y tenemos el 30% del agua dulce del mundo, y solo somos el 8% en población. Sin embargo, cerca de la mayoría de hogares no tiene agua potable en casa.
Eso se llama deficiencia de los gobiernos, que es lo que hablaba, ¿no? Pero lo peor de todo en América Latina es que somos últimos en educación. Pero somos primeros en muchas cosas. Por ejemplo, en narcotráfico somos primeros, en niveles de desigualdad somos primeros. Los jóvenes no solamente se han excluido del presente, sino también del futuro. Somos primeros en violencia, en informalidad, en corrupción, estamos por ahí cerca, y sufrimos un saqueo estructural desde adentro y desde afuera de nuestras fronteras desde la época colonial. ¿Usted qué propone en ese caso? Para América Latina, ¿cuál es lo ideal sería? Bueno, yo creo de que el viaje al desarrollo, al bienestar humano, empieza en ponerse de acuerdo. Los actores legítimos de una sociedad, como son las comunidades de las personas que estudian, que trabajan, que invierten, que se esfuerzan, que han dejado su piel, como los jubilados, las mujeres, que son los seres con valor agregado, que le dan calidad a este mundo, los discapacitados, que tienen problemas motores, pero su mente es mucho mejor que mucho político. Los organismos internacionales como asesores, y que todos los funcionarios del Estado sean profesionales, entonces digamos, en ese instante el mundo va a cambiar para América Latina, ¿no? Pero yo digo que somos países a la deriva en manos de Luis XIV y no de acuerdos legítimos. Por eso es que desigualan a seres iguales. Pero hay que quedarnos tranquilos solo por dos cosas. Peor ya no podemos estar, ya probamos todos los males, todas las plagas y todos los virus. Y lo segundo es que el proceso a la riqueza es una construcción comunitaria organizada de largo plazo. Cuando los niños de hoy sean mañana adultos en su mayoría educados, ahí empezará el desarrollo. Y este camino virtuoso solo depende de nuestra capacidad de unirnos, creo yo, ¿no? Ahora, la pregunta que viene es, ¿por qué estamos pobres siendo ricos? Exacto. Bueno, fíjese, las personas y los países son ricos por lo que tienen en la cabeza, no por los pozos petroleros ni las minas. Vean Venezuela, vean Bolivia, vean Perú. Entonces, la pobreza es desencadenada por una interrelación de procesos viciosos que constante e históricamente se retroalimentan entre sí, desencadenados por procesos políticos viciosos, corruptos y corruptores. Pero específicamente, el factor más importante que genera pobreza y desigualdad es un freno estructural que se llama falta histórica de educación, cultura, ciencia, tecnología, arte, multilingüismo, información, hasta los errores, son fuente importante de conocimiento. Y eso es lo que nos falta. Acumulamos poco conocimiento o poco aprendizaje de conocimiento útil. Y también tenemos un gran problema de valores. Y claro, hay una bajísima inversión humana que ha adormecido nuestras capacidades innatas 200 años. Por esa razón es que tenemos niños con esquemas mentales que no piensan, que no crean, que son conformistas, que son memoristas, que no son tolerantes, no son democráticos ni autónomos, les gusta ser dependientes. Todo esto edificó sociedades de baja calificación. Por ello, aún no utilizamos nuestro valor transformador del conocimiento. Y también tenemos una bajo nivel de creatividad, que Quizás también es una fuente importante de riqueza en la creatividad. Quizás usted se refiere a lo que al comienzo ha dicho. La pobreza trae desigualdad, falta de educación,
falta de salud, ¿verdad? Al Porque revés. si usted me está diciendo o está diciendo en su libro que hay mucha pobreza crónica, entonces la pobreza crónica significa que no hay buena alimentación, no hay educación, no hay condiciones de vida, en una palabra. Es Claro, eso. para decirlo más gráfico, ¿no? Para decirlo más gráfico. La pobreza es el síntoma, la falta de educación es la infección y el virus es la política y los gobiernos ineptos, sombríos y apocalípticos. Ahora fíjense ustedes, vamos a decir, en Puno, que es una región peruana que limita con el país hermano de Bolivia, estamos unidos por un lago Titicaca, que es el más largo del mundo, que tiene en longitud de largo 140 kilómetros, ¿no? Y en medio del lago hay unas islas que se llaman los Suros, que viven gente no contactada, ¿no? Y los padres trabajan en sus lanchas pequeñitas, artesanas, vendiendo un plancton que nace en medio del lago. De eso viven. Y sus hijos tienen que irse hasta Puno, hasta la ciudad, para estudiar todos los días. Y como no tienen un bote para ellos, cogen esas bateas que lavan la ropa y navegan 1 hora de ida solos, niños de 6, 5 años, navegan hasta Puno y regresan después de clases. Esa es la realidad del Perú. Esa es la realidad de nuestro continente. Este tema de Puno que estoy contando es un continente. No solamente es Perú. Casi todos los países tienen problemas más o menos parecidos. Ahora fíjense, hace 200 años el mundo era horizontalmente pobre, con algunas excepciones de algunos terratenientes en algunas zonas. Hoy día han pasado 200 años y hay países ricos ya, hace décadas. Pero nosotros en América Latina seguimos siendo pobres. Y Chile, que es el país que tiene más grados de desarrollo, acaba de hacer hace un año una manifestación maravillosa de la población en contra del gobierno. Imagínense cómo estarán los demás países. Ahora miren ustedes, ¿por qué estamos nosotros pobres y por qué hay países ricos? Yo voy a graficar con elocuencia la diferencia. En España, por ejemplo, donde ustedes viven, un libro es un artículo de primera necesidad, ¿no? Porque todo el mundo lee en el tren, en el café, en la casa. En el Perú, acá el libro casi no existe. Fíjense ustedes, esa es una forma gráfica de determinar por qué ahora España es rico y nosotros seguimos siendo pobres, ¿no? Claro, porque se Ahora, supone que tienen que elegir o comen o compran un libro, ¿verdad? claro, también, por supuesto. Ahora Según fíjense, usted, ¿cuál sería la opción más viable para que la desigualdad desaparezca? definitivamente creo que tenemos que tener nuevas estructuras de poder para que todos tengan voz y voto y asiento permanente en el lugar desde donde se toman las grandes decisiones. El solo hecho que los trabajadores, los empresarios, los profesionales, las universidades, los latinos en el exterior, los exalumnos, los jubilados, las mujeres, los jóvenes, las ONG, los ahorristas, los afiliados al seguro, tengan asiento con voz y voto en la mesa del poder, ese solo hecho genera igualdad y va a venir la igualdad como viene el día y la noche, de manera natural. Ahora no. Fíjense ustedes lo que ha pasado en Chile. Ese es un ejemplo que América Latina debe seguir.
y lo dije en una entrevista en el canal 13 de Antofagasta, que me han entrevistado hace unas 2 semanas, que ese es el camino a seguir. Porque fíjense, democracia, ¿qué cosa es? Muchos hablamos de democracia, pero muchos ignoramos qué significa democracia. Democracia, para hablarlo en términos sencillos, significa un acuerdo entre la política y la sociedad. ¿La sociedad qué hace? La sociedad paga los impuestos para financiar el Estado, la educación y todo lo demás, y la política se compromete y se responsabiliza de dar nutrición, buena salud, trabajo, educación, etcétera, etcétera. Nosotros hemos cumplido 200 años porque pagamos impuestos y la política no ha cumplido lo suyo. Entonces, la política concentra el poder y concentra las oportunidades, los derechos y la riqueza. Y ese es uno de los factores por lo cual hay pobreza. Porque la economía es como un pastel que crece menos que los invitados a la fiesta. Ese es el primer problema. El pastel crece 5 y los invitados crecen 10, por decir un ejemplo. Pero además hay invitados que se llevan casi toda la torta y millones de invitados no tienen torta, no alcanza para ellos la torta. Ese es el tema de la pobreza, ¿no? Y la raíz es política, de causa estructural. Entonces tenemos que atacar el mal desde la raíz, que es una raíz política del poder concentrado en pocas manos. Si tú te sientas en una mesa y están todas las comunidades legítimas de una sociedad, ya estás distribuyendo el poder. Ese solo hecho. Porque todos van a tener voz y voto. Es bien entendido, por ejemplo, de que en el Perú los políticos son elegidos por el pueblo, ¿vale? Entonces, lo cual quiere decir que si la economía está reducida en el grupo de poder y es más distribuida, entonces les falta preparación o conciencia nacional al pueblo para poder elegir a sus gobernantes, porque de lo contrario será un círculo vicioso como se está viendo hasta ahora, ¿no? Acabamos de tener el ejemplo de que el presidente anterior, el que todavía le faltaba 5 meses para terminar su gobierno, fue derrocado por una persona que tampoco tenía preparación y ha tenido que dimitir por la presión popular. Y en estos momentos parece ser que está subiendo otra persona, ¿no? Esperemos que no sea otro más de los que están saliendo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, como yo decía hace unos minutos, la infección se llama falta de educación, de cultura y de conocimiento. Por esa razón es que los votos son fáciles de engañar. Entonces, de cada 10 personas que votan, 6 o 7 no tienen educación. Y ellos son mayoría, son los que eligen a los gobernantes. Entonces, los gobernantes y las élites hegemónicas, que son el poder económico de este país, que 200 años hace lo que quiere en el país, hace reglas precisamente para eso. Nosotros no tenemos acá una competencia electoral, acá hay una competencia económica. El que hace más publicidad, ese es el que gana. Porque es muy lógico, si tú y yo competimos en vender lo mismo y tú haces publicidad y yo no, entonces mi producto no lo conocen y entonces se compra solo el tuyo. Ese es más o menos lo mismo. Entonces, digamos que la educación es el fundamento determinante para que un país prospere. Y esa misma falta de educación hace que, digamos, muchas personas que están en el poder ni siquiera han ido al colegio. Falsifican documentos para que puedan justificar que tienen estudios. Pero mira tú, las reglas políticas en América Latina indican un solo requisito para que sea presidente o gobernador o congresista. Un solo requisito que se llama respirar. Si tú respiras, puedes ser presidente. No importa que no hayas ido al colegio, que seas un fumón, un drogadicto, no le interesa. Y claro, nos encontramos con estas sorpresas. Imagínate, el señor Merino
que ha sido presidente 5 minutos, no ha ido al colegio, lo han jalado en recreo, se dedicaba a una actividad, digamos, a un oficio que es digno, como todo oficio, pero está bien para hacer una pelea de gallos, pero no para gobernar un país de 30 millones de personas con 1000 problemas. Ahora, además de eso, el poder está concentrado en pocas manos. Es un Luis XIV, el presidente, y toda la pirámide del poder son Luis XIV, el alcalde es un Luis XIV, que hace lo que quiere. Si quiere hace una buena red de agua y desagüe, y si quiere no. Y el pueblo simplemente vota, paga impuestos y se está calladito. No, ahora definitivamente lo que yo propongo es otra cosa. Propongo un acuerdo para crear una estructura y luces largas. ¿Qué quiero decir con luces largas? Una visión estratégica de largo plazo donde se establezcan objetivos humanos de cumplimiento forzoso, que son las necesidades humanas. La salud es un objetivo, debe ser un objetivo humano. La educación, el trabajo. Yo propongo, por ejemplo, si un país como el Perú necesita crear cada año 300.000 empleos nuevos, ese debe ser el objetivo laboral de cumplimiento forzoso para todo gobierno. Y si el sector privado invierte y genera el 70% de esos empleos, entonces el Estado, de manera mancomunada, tiene que generar el 30% restante para que ningún joven que cumple 18 años y que ingresa al mercado laboral tenga su trabajo. Ese es uno de los objetivos laborales que yo propongo en un nuevo poder. Es decir, que el gobierno invierta más para crear empleo. La inversión privada es el principal creador de empleo de un país. Vale. Pero si la inversión privada no cubre el 100% de los empleos nuevos, entonces el Estado tiene la obligación de crearlos o promoverlos para que todos los jóvenes trabajen y estudien desde que cumplen 18 años. Y vamos a tener un país en camino al desarrollo. ¿A qué se debe que, a ver, yo llevo muchos años aquí en España y sigo un poco la historia de mi país, ¿vale? Y entonces veo de que, por ejemplo, Toledo, Humala, Fujimori, desde que Fujimori cambió 90, estoy ahí. A partir de ahí todos los presidentes están encarcelados, están tienen cuentas pendientes de delitos. ¿A qué se debe la repetición de esto? Y ahora corrupción, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe esto? ¿Debo entender que sigue siendo la educación? Claro, por supuesto, por lo que te digo. Mira, el libro que yo he impreso unos libros como para promover para las amistades. Dice acá, en América Latina no hay elecciones sino cambio de delincuentes. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Eso. Porque fíjate. La misma gente de las mismas características son los que suben al poder y los peruanos son repetitivos en elegir ese mismo patrón. No solo los peruanos, los latinoamericanos. Pero yo no de mi país en estos momentos. Ok, mira, ve. Tenemos sistemas presidencialistas que concentran demasiado poder en una sola persona. Son Luis XIV, yo le llamo Luis XIV, pues, ¿no? Y, por ejemplo, concentran el poder ejecutivo. No se mueve una puta hoja de la oficina del Estado mientras el presidente no lo diga. Concentran el poder en el poder legislativo, porque tienen mayoría parlamentaria, y si no la tienen, coimean de otro partido para que sumen mayoría. Eso lo hacen todos. Manejan el poder judicial, porque bajan o suben el presupuesto y modifican o establecen los mecanismos para poner un juez, para sacar un juez. Manejan el poder electoral porque ponen las leyes electorales, que son campañas publicitarias más que un concurso de ideas y de propuestas. Entonces, una sola persona que se llama presidente y sus aliados, el poder económico, deciden darle la obra a Odebrecht, que vale 5.000 millones en el mercado mundial, por decirte,
un kilómetro cuadrado de carretera en Alemania vale $200.000 y en el Perú vale 10 millones. ¿Por qué? Porque los 9 millones y pico es coima. Y como la prensa está pagada, entonces nadie se entera. Ahora que hay redes sociales, la sociedad, el pueblo común y corriente se ha empoderado de manera gratuita, instantánea, transversal. Y los movimientos que hubo en Chile y que hay en Perú son producto de ese empoderamiento de la sociedad, de la gente de a pie, que no necesita que nadie le ponga un periódico y se entere, porque todos, como las hormigas, que están juntas y se pasan información en una sinapsis, entonces nosotros hacemos lo mismo ahora. Por eso es que podemos discernir, y en este momento lo que ha pasado en Perú es definitivamente muestra de los sistemas, que dan leyes que nadie las entiende y que si no les gusta el presidente, lo sacan porque le sale del forro. Lo sacan, claro, Vizcarra no era tampoco la Madre Teresa de Calcuta, ni tampoco era el sabio Salomón, porque en realidad su gobierno ha sido pésimo. Pero mal que bien, por la estabilidad, que ya faltaba poco tiempo, en medio de una pandemia, no era conveniente sacarlo. Porque si estás en medio del mar, en una tormenta, vas a cambiar de capitán, eso es una locura. Bueno, eso hicieron estos tipos. Pero no lo hicieron por el Perú, lo hicieron porque es un grupo de gente que tiene intereses en universidades de mala calidad, que no pagan impuestos, porque la idea del gobierno de hace unos gobiernos de exonerar de impuestos a las universidades y a la educación privada era para que inviertan en mejorar la calidad, la infraestructura, el equipamiento, pero no hicieron eso, porque la educación privada de estas universidades es definitivamente pésima, es una estafa, excepto, debo aclarar, algunas cuantas, como la Universidad Católica, que es una de las 500 primeras universidades del mundo. Y hablando de universidades, fíjense cómo estaríamos de mal en educación. ¿Ustedes saben cuál es la primera universidad que se fundó en todo el continente americano? La Universidad San Marcos, peruana. Claro, cuando San Marcos se funda, Estados Unidos no existía. No existía. La segunda universidad de América, ¿saben cuál es? San Cristóbal de Huamanga, también de Perú. Y Estados Unidos tampoco existía. Hoy día, Estados Unidos tiene las 10 primeras universidades del mundo, con Harvard a la cabeza. Y San Marcos no aparece en los rankings de las primeras 500 universidades, porque San Marcos es del Estado, es también un trofeo político, se maneja de esa forma. Quedan muchas cosas buenas en San Marcos. Yo estudié en Villarreal, una universidad vinculada al partido aprista, que en realidad yo recibí una buena educación, pero lo bueno que yo estudié y trabajé. Yo estudiaba de 7 a 11 de la noche y trabajaba de 8 a 4, desde que tenía 17 años. Pero definitivamente la educación ha venido decayendo. Señor Ricardo, tenemos a Adriana que desea realizar una pregunta. Con todo gusto. Adriana. Buenas noches, señor Ricardo. Mi nombre es Adriana, soy venezolana y realmente es muy gratificante escucharlo por todo lo que está planteando. Mi pregunta va basada en lo que ya nos está haciendo hincapié o énfasis, que es la educación. Cuando hemos elegido por ser un pueblo, ser Latinoamérica, no vamos a hablar de ignorancia, sino que no hemos tenido las oportunidades de estudio que muchos quisiéramos tener, ¿no? Basado en ello, ¿usted qué recomienda? No recomienda, sino una sugerencia. Sería bueno que entonces eligiéramos presidentes que vengan de casas pudientes, de ricos de cuna, que ya vienen con un nivel de educación y aparte de eso, considero que van a querer robar más si ya tienen el dinero que han venido, han tenido durante toda la vida. En realidad las personas
sean educadas o sean ignorantes, si concentran tanto poder, se vuelven unos anormales y creen que los recursos internos del país es parte o es una extensión de su patrimonio personal. Sí. Es el esquema de poder, es discrecional, es secreto, concentra en ellos el poder. Fíjese usted, ¿usted sabe cuál es la democracia que tiene, digamos, más perfección en el mundo? Es la escandinava. Es democracia parlamentaria en Europa. El primer poder son los parlamentarios. Acá no, acá es el presidente. Entonces yo propongo una democracia parlamentaria, pero de comunidades, profesionales, universidades, empresarios, etcétera, etcétera. Todos los actores hacedores de patria, yo les digo que tengan asiento con voz y voto. Y tengamos ministerios con directorios, para no estar en manos de un Luis XIV, que es el ministro de ahora, que también es otro delincuente. Con un directorio, de la misma forma que estoy hablando con los actores que estoy proponiendo, entonces vamos a hacer una gestión pública con la misma lógica del mundo privado, donde existe un directorio que conduce la gestión con metas específicas. Entonces no hay forma de que exista lo de ahora, que una sola persona decide las obras, decide, por ejemplo, negociar con una empresa multinacional que va a prestar servicios telefónicos, le da por abajo de la mesa $50 millones y esa empresa pone las tarifas que le da la gana y abusa con los usuarios y no pasa nada. Eso es lo que sucede en toda América Latina. Por Claro, esa es que no hay razón. controles. No hay controles. Y Además, aparte de eso, sí, dígame. sí, aparte de eso, más o menos su propuesta va orientada a cómo está Estados Unidos. O ¿a qué me refiero? Ellos están por estados, departamentos. Y cada departamento tiene sus normas y se rigen, ¿verdad? Aparte de eso, ellos son como autónomos en tomar sus decisiones, aunque igualito tengan que rendirles cuentas al presidente. Bueno, en realidad nosotros somos una república unitaria, ¿no? Que el Perú ha tenido, por ejemplo, hablo del Perú, intentos de descentralizar, digamos, la riqueza, la educación. Pero tú no puedes descentralizar la educación y la riqueza si no descentralizas el poder y las competencias, Exactamente. ¿no? Por ejemplo, los impuestos que se recaudan en Lambayeque vienen a Lima. Y Lima decide si le da mucho o poco, porque todo es producto de la decisión de un individuo que se llama presidente, que tiene defectos como ustedes y como yo. Y viene una persona, yo soy presidente, y viene una persona y me dice, acá tiene $10 millones, dame la concesión de esta mina, yo agarro 10 millones, porque soy imperfecto como usted. Y en esa imperfección humana se sustenta el futuro y la historia de América Latina. Acuérdese de Bolívar, acuérdese de Carlos Andrés Pérez, que era un presidente que se robó todo, y gracias a él apareció Chávez, y Chávez resultó, o sea, Chávez robó más, porque tuvo la suerte que el precio del petróleo subió a casi cerca de $140 el barril, y Sí, producían 4 millones de barriles diarios, ¿no? Es igual, es así. usted sabe quién es el presidente más exitoso en América Latina. ¿Ustedes saben quiénes son? Uno, díganme. Yo le voy a decir. Los precios elevados de las materias primas son los mejores presidentes de América Latina, según mi opinión. Y en la historia de la riqueza hemos tenido 3 ciclos altos de las materias primas. Primero, cuando Estados Unidos irrumpe en el mundo, como empieza a ser potencia, y demanda muchas materias primas, entonces el precio de los productos primarios, las materias primas, es un precio de bolsa, producto de la oferta y la demanda. Entonces Estados Unidos demandó y los precios subieron. La segunda ola de riqueza es cuando Alemania y Japón, después de la Guerra Mundial, que quedaron en las ruinas,
también empiezan a levantarse y demandan igualmente materias primas en una cantidad que no era normal, ¿no? Irrumpen pidiendo materias primas para empezar a industrializar sus economías. Pero la mayor de las olas de riqueza de América Latina, gracias a los precios que subieron, es el año 2002 cuando entra China al mundo global como la fábrica del mundo con su gigantesco mercado y su economía de escala. Y del año 2002 al 2012 fue la mayor creación de riqueza en la historia de la humanidad por China. No es porque los presidentes peruanos han sido uno bueno, no, señor. Para que tengan una idea, el oro, la onza Troy de oro, el año 2002, 40 años atrás, más o menos fluctuaba en $50 la onza, $200 la onza Troy. Y en ese periodo, del 2002 al 2012, subió a cerca de $2.000 la onza Troy. O sea, subió 10 veces más. Tú vendías una tonelada métrica de oro y te pagaban 10 veces más que hacía un mes en esos 10 años. Por eso es que la economía creció. No es por Alan García ni por Toledo. No, mentira. Ahora los precios están otra vez bajos, a veces suben un poco el cobre por la demanda que va a empezar a haber, y así funciona. Fíjense ustedes, desde el 2002 y 190 años atrás, los precios de las materias primas en promedio, en 2002, eran el 25% de hacía 190 años atrás. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de billones de dólares que dejamos de ingresar por los precios bajos en los últimos 200 años? O sea, también nosotros sufrimos de los factores externos como de los precios internacionales de la materia prima, porque encima los actores políticos no les interesa el país. Porque fíjense, si todos los productores primarios se unieran para exigir un precio mínimo a sus productos, no dependeríamos de la bolsa de valores de Londres ni de Nueva York y otras bolsas, porque los precios de nuestros productos no los ponemos nosotros, los pone la bolsa de los países que compran. Pero si nos unimos, le decimos, no señor, mi oro vale $200 la onza, $2.000 la onza Troy, o lo tomas o lo dejas. A ver que inventen el oro, pues, o que inventen el río. No pueden inventar ríos ni inventar el oro. Esa es una ventaja comparativa que tenemos que no la usamos. ¿Por qué? Porque los gobernantes no piensan en el país, no les interesa. Ahora, dentro de mis propuestas, también propongo de que cada 3 meses todos los gobiernos de toda escala, de un hospital, una universidad, un ministerio, un organismo regulador, cualquier entidad del Estado, llámese como se llame, va a operar con metas y cada 3 meses va a rendir cuentas, va a dar resultados, como una empresa privada. Usted tenía que vender 1.000, ha vendido 500, se va a su casa. Así tiene que funcionar el Estado. Lo único que tiene que permanecer son las buenas estrategias. Por ejemplo, yo les digo una buena estrategia. Hace poco, hace 1 año, 2 años quizá, Bolivia, Argentina, Chile y últimamente Perú, aquí en Sudamérica, han descubierto reservas de litio multimillonarias. Y el litio es la materia prima para hacer las baterías, que el mundo rico utiliza para hacer los celulares, los laptops, incluso los carros eléctricos que funcionan con baterías. Entonces, sigamos el ejemplo de China. Una tonelada métrica de litio en condición natural, tal y como se extrae de la tierra, vale $10.000 la tonelada. Pero si tú vendes esa tonelada en forma de batería, vale $1.000.000. Entonces yo digo, ¿no? Lo lógico es, vamos a fabricarlas acá. Y decirle a Huawei o Apple, ¿quieren mi litio? Bueno, muchachos, vengan acá y pongan su fábrica. Capacitemos, al principio traigan técnicos de afuera, y poco a poco vamos a ir aprendiendo porque nosotros tenemos tanta capacidad como cualquier asiático. Pero nadie piensa eso, porque seguramente ya las multinacionales están arreglando por abajo de la mesa para llevarse el litio en condición normal y nosotros vamos a seguir 5 siglos más pobres. Pero si tenemos las riendas del poder, todas las comunidades, no pasará eso. Salvo que nos coimiden a los 30 millones de peruanos, ¿no? Eso ya es otra cosa.
pero es uno solo. Ahora, dependemos de un tipo que se llama Luis XIV. No importa el nombre, Toledo, Humala, Pérez, Menem, Macri, Evo Morales, todos son iguales. Piñera, lo mismo, todo lo mismo. Son seres humanos todos. Dígame, A ver, don Ricardo, ¿usted cree, me escucha? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. ¿Usted cree que cambiando la constitución en Perú podríamos lograr mejores resultados? Por supuesto, pero la Constitución no solo hay que cambiarla, La sino que constitución. hay que estar, claro, la Constitución tiene que encarnar acuerdos de cambio de estructuras integrales del país. Y lo que va a hacer la Constitución es encarnar todos esos cambios y escribirlos para que sean los nuevos estados, las nuevas leyes, la nueva forma de gobierno, la nueva forma de acceder al poder, de controlar el poder, de visionar el poder, porque los países necesitan y merecen mejores manos y luces. ¿Hay alguna persona que desee realizar alguna otra pregunta? claro, justamente es lo que estaba diciendo, lo que decías tú, Bessie. A ver, he leído yo un artículo de Hildebrand, que no sé cuál será su ideología política, en la cual plantea que la redacción de una nueva constitución en la cual no se permitan los abusos, la delincuencia y todo ese tipo de males y prevalezca la voz, por ejemplo, del pueblo, en el cual, por ejemplo, tampoco haya reelecciones de los gobernantes, que se elimine la impunidad, por ejemplo, de estos. ¿Crees tú que sería una de las soluciones para poder erradicar con lo que se está viviendo bueno, en los países latinoamericanos y sobre todo en mi país, en Perú? ¿Es posible esto? Por supuesto, se puede cambiar una constitución producto de un acuerdo entre las comunidades legítimas de un país, pero lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, no es un mero hecho de cambiar la constitución y ya esto se arregla, no. Lo único que va a transformar a un país es la educación. Va a transformar el interior de la mente de las personas. Eso es lo que va a cambiar a un país. Porque la constitución es un papel que va a registrar los acuerdos para asegurar una buena educación, para asegurar un buen gobierno. Esa constitución sí vale. Pero si vas a hacer una constitución y no transformas los seres humanos, no transformas la educación, no va a servir de mucho. Claro. El tema es hacer una transformación política en la cabeza para transformar todo lo demás. Y esa transformación política y la transformación integral de la educación, de la salud, de la agricultura, que esté registrada en la Constitución bajo cumplimiento estricto y obligatorio. Claro. Entonces, es así, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero es lo fundamental. primero, ¿qué cosa es lo primero? Transformar la Constitución para que le prevalezca y llegue a beneficio de la población y se respete la voz popular. Porque en estos momentos se supone, de lo que estamos hablando, que los peruanos y los países latinoamericanos adolecemos de educación, ¿no? Y entonces, si no se transforma la Constitución, los siguientes gobernantes que sigan asumiendo el poder, les convendrá que un pueblo esté falto de intelectualidad y de educación, porque caminarán como borreguitos a la voz de ellos. ¿Es correcto? Por supuesto, creo que la transformación política, que es lo primero que hay que hacer, es la primera escala al desarrollo, es los acuerdos para transformar la política. Y además, fijar obligatoriamente buena inversión en la educación, en la salud, en la infraestructura, en la tecnología. Eso es lo único que va a transformar un país. Y eso hay que encarnarlo en la Constitución nueva, que debe hacerla una constituyente, una asamblea constituyente de comunidades organizadas y legítimas de la sociedad civil.
no los partidos políticos. Porque esta constitución la hicieron acuérdate que la hizo una constituyente, primero ahí en la Torre y después vino Fujimori y la cambió, porque es así. Efectivamente, efectivamente. Yo recuerdo que cuando vivía ahí, porque yo llevo 26 años ya fuera de mi país, la educación era gratuita. ¿Continúa siendo así? Yo, por ejemplo, estudié en una universidad que era nacional, gratuita. ¿Sigue permaneciendo igual? Bueno, sí, hay universidades gratuitas. Lo que pasa es que han bajado de su nivel de calidad porque hay poca inversión en la educación, poca inversión por alumno. Para que tengas una idea, el promedio mundial de inversión por alumno al año es $8.000 en promedio mundial. El Perú invierte 1.000. En América Latina se invierte 2.000 en promedio. Entonces, claro, si tú le pagas a un profesor 1.000 soles, evidentemente ese profesor no va a ser un buen profesor porque está pensando en cómo cubrir la comida de mañana de su casa. Y además, el gobierno de Alan García en el año 85 metió miles de apristas que no eran profesionales no tienen ninguna educación, que son maestros. Y ahí empieza la caída de la educación peruana. Porque es un Luis XIV, pues. Luis XIV hace lo que quiere con la educación y nadie dijo nada. Entonces, claro, ahora estamos cosechando eso. Es así. Efectivamente, sí. Don Ricardo, entonces, dígame, por favor, su libro Un Nuevo Poder se encuentra actualmente en Amazon, ¿verdad? Así es. Para invitar a todos los que nos están escuchando, bien, porque la Asociación Red de Apoyo para el Diálogo Intercultural, cuyo uno de los objetivos es fomentar al ámbito cultural, social, político y escuchar a todos nuestros invitados, los diferentes puntos de vista. Y nos gustaría mucho que usted nos hable desde hace cuánto tiempo está su libro en Amazon. Más o menos hace 1 mes y medio está mi libro en Amazon. Ustedes pueden acceder a Un Nuevo Poder, ahí aparece mi libro, está en versión digital. Sí. Lo voy dentro de unos meses, estoy en una campaña de imagen, porque yo soy un escritor que no me conoce ni en mi casa todavía, entonces estoy haciendo una campaña de imagen para que me conozcan. Esta conferencia interesante que estamos haciendo es parte de esa campaña de imagen, porque hay que difundir no solamente las bondades que propongo, sino también a mí. Entonces, es un proceso, ¿no? Y yo espero hacer una traducción al inglés para venderlo en India, país del tercer mundo que tiene mucho potencial y que todo el mundo dice que en unas décadas va a ser la potencia número 1 del mundo, incluso superior a Estados Unidos y a China. También una edición en portugués para Brasil, donde hay también mucha pobreza y también necesitan cambios porque tenemos igual, los mismos locos que tenemos acá tienen en Brasil, en Argentina, en todos lados. Nosotros estamos llenos de locos, pero son locos para ciertas cosas, pero son delincuentes para la mayoría de cosas. ¿Puede enseñarnos nuevamente la portada del libro, por favor, don Ricardo? Sí, con mucho gusto. Miren, la portada del libro, si ustedes la pueden ver ahí, están viendo una pirámide invertida, ¿no? Sí. Normalmente el poder es una pirámide, digamos, normal, ¿no? Que arriba está el presidente y abajo están todas las demás autoridades, todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió con mi hijo y él hacer una pirámide invertida, ¿no? Porque es mi propuesta, que los políticos que están acá abajo, ustedes ven unos cuantos burros, algunos jueces, presidentes, que la plata se les cae, acá están las adendas de Lavallato. ¿Puedes subirlo un poquito más el libro? Ya, ahí está, okay. ahí está. Sí, ahí ahora bien. sí. Entonces Sí. aquí ellos se están yendo para el carajo. Chao, adiós. Sí. ¿Y quién sube? La sociedad civil. Un agricultor, un bombero, una joven, un discapacitado, un futbolista, Pablo Guerrero. Imagínense, yo propongo que el deporte lo manejen los deportistas. Racionalidad pura. Acá tiene usted un indígena, un universitario, una chica periodista, tienes acá médicos, ingenieros, empresarios. Los que hacemos patria, tomemos el poder. Que no nos represente nadie. Nosotros directamente tenemos que tomar el poder. Ese es el libro.
De Y acá abajo acuerdo, dice, en América Latina no hay elecciones sino cambio de delincuentes. de acuerdo. Ahora, también hay una cosa que es importante que la diga. Yo hago propuestas no solamente a escala nacional, sino también a escala regional y mundial. A escala regional estoy haciendo una propuesta muy importante de que exista un acuerdo de paz y desarme en América Latina, porque nos gastamos demasiado dinero en aparatos de defensa convencionales de guerra en un continente que no hay guerras, y compramos armas de guerra como si estuviéramos en guerra. La única guerra que hay acá es contra la pobreza. Y la inseguridad de los países está al interior de las fronteras, que son delitos comunes, que eso no se combate con tanques de guerra, ¿no? Entonces, si hacemos eso, vamos a dar un gran salto al desarrollo, porque ese dinero que se bota al mar en este gasto inútil se reinvertiría en educación, en salud y en investigación. Y en los aparatos militares los actualizaríamos, modernizaríamos para crear una fuerza de seguridad latinoamericana con los militares que los preparemos en tecnología, como hizo Brasil, que creó Embraer, que es una empresa que hace aviones, y salen esos técnicos profesionales de los ejércitos, de los militares. Y nosotros podríamos hacer igual. Y esta fuerza de seguridad continental se encargaría de cuidar la cuenca amazónica, que es de propiedad de 8 países de Sudamérica, y además para combatir el narcotráfico internacional que nace pues acá en Colombia, Perú y Bolivia, porque el narcotráfico es un problema multinacional que nosotros lo combatimos desde una óptica nacional, y eso es un error. Tenemos que combatir un mal global desde una solución global, y eso es lo que propongo para combatir, no solamente el narcotráfico, tantas lacras globales que hay, ¿no? Como la trata de blancas, el trato de niños, animales, y tantas cosas, ¿no? El Tantos males que contrabando, tenemos, ¿verdad? claro. Don Ricardo, le agradezco mucho su exposición y su presentación del libro. Estamos llanos a tener posteriormente una nueva reunión, si le parece bien. Coordinamos. Por supuesto, le voy a agradecer. En cualquier momento yo estoy a su entera disposición para poder estar nuevamente con ustedes y con todos los latinoamericanos que nos están viendo. Muchas gracias por esta oportunidad. Gloria, Gracias a usted. ¿quieres agregar algunas Nada, otras que palabras finales? agradecer a mi amigo Ricardo por habernos dado el honor de hacer la presentación de su libro Un Nuevo Poder, donde plasma sus ideas para un cambio radical de los países sudamericanos y sobre todo el nuestro, que es Perú. Y gracias por permitirnos hacer la presentación y la entrada, no solo a Madrid, sino a España y Europa. algunos países de Europa que también se han conectado acá, donde habemos peruanos, donde vivimos peruanos. Y sobre todo, claro, Castilla y León, su capital Valladolid, donde estoy yo, Segovia, que soy la representante de los peruanos residentes en esta ciudad. Muchas gracias, Ricardo. Adriana, ¿quisieras Gracias agregar también. más? Adriana. Sí, de verdad que ha sido muy gratificante escucharlo y saber que muchas personas, que él piensa como otros también compartimos sus ideales y su forma de pensar, sus pensamientos. Y de verdad que muchas gracias por la exposición. Voy a buscar el libro, lo estaba buscando justamente, pero no lo vi. Dije, bueno, nada, después que termine la conferencia lo voy a buscar con calma, porque me imagino que es la versión online, que ya yo la tengo porque leo libros digital para leerlo. De verdad, muchas gracias, señor Ricardo. A ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias y buenas noches Sí, a muchas todos. gracias, don Ricardo. Buenas Buenas noches. tardes acá en Perú y buenas noches en España. Buenas noches, Exacto, aquí. buenas Bueno, tardes para Ricardo, usted. seguimos en contacto.